Bendiciones para todos. En la primera parte hablamos de una verdad fundamental. Dios es uno, pero no solitario. Hoy continuamos con la segunda parte de esta enseñanza sobre la Trinidad y nos detenemos en una persona muchas veces mencionada, pero no siempre comprendida. No es una fuerza, no es una energía, no es una manifestación impersonal. Hoy vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Quién es realmente? ¿Qué hace? ¿Y cómo obra bíblicamente en la vida del creyente? Si quieres aprender más de Dios con la Biblia abierta y una fe bien fundamentada, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza. Aquí crecemos juntos en la palabra de Dios. Antes de hablar de qué hace el Espíritu Santo, necesitamos responder bien quién es el Espíritu Santo. Y aquí la Biblia es clara. No es una fuerza, no es una energía, no es un sentimiento espiritual, ni una manifestación impersonal. El Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, igual en esencia, gloria y eternidad al Padre y al Hijo. La Escritura lo presenta con mente, voluntad y emociones. Él enseña, guía, habla, se entristece, convence y consuela. No se le usa, no se le activa, se le conoce y se le obedece. Jesús no prometió una experiencia mística sin fundamento, sino una persona divina que habitaría en el creyente para glorificar a Cristo y guiarnos a toda verdad. Desde una perspectiva pastoral, entender quién es el Espíritu Santo nos libra de dos extremos: no apagar su obra por temor, pero tampoco exagerarla sin fundamento bíblico. Conocerlo correctamente produce reverencia, produce equilibrio y una vida transformada, no espectáculo ni confusión. Por eso hablar del Espíritu Santo no es hablar de emociones desbordadas, sino de la presencia viva de Dios obrando en su iglesia conforme a su palabra. Y si queremos una fe firme y madura, debemos volver siempre a este principio. Doctrina clara produce adoración sana. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no compite con Cristo, al contrario, lo exalta. Jesús fue muy claro cuando dijo: Él me glorificará, Juan 16:14. Donde el Espíritu Santo obra de verdad, Cristo es el centro, la palabra se respeta y el pecado es confrontado con gracia y verdad. No hay show, no hay protagonismo humano ni desorden espiritual. Teológicamente, el Espíritu Santo siempre ha estado activo en la obra de Dios. Estuvo en la creación, Génesis 1:2. Inspiró las Escrituras, dice 2 de Pedro 1:21. Convence al mundo de pecado y justicia y juicio, lo dice Juan 16:8. Y hoy es quien regenera, santifica y sella al creyente, dice allá la carta a Tito 3:5 y Efesios 1:13. No es un extra de la fe cristiana, es esencial para vivirla. Pastoralmente esto es clave. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento, no hay transformación real del corazón, ni perseverancia en la fe. Pero ojo a esto, la evidencia principal de su obra no es el ruido externo, ni el espectáculo, ni los brincos, ni los saltos, sino el fruto interno del creyente. Una vida que empieza a parecerse a Cristo en amor, gozo, paz, dominio propio, etcétera, etcétera. Los dones son importantes, sí, pero el fruto es la verdadera evidencia de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo debemos hacerlo con reverencia, con la Biblia abierta y con un corazón dispuesto a ser transformado. No buscamos controlar al Espíritu, buscamos ser controlados por Él. Y cuando eso sucede, la iglesia camina en poder, pero también en orden, humildad y verdad. Siguiendo en esta misma línea, es importante decir algo con claridad. El Espíritu Santo nunca actúa en contra de la palabra que Él mismo inspiró.
Toda experiencia espiritual debe ser examinada a la luz de las Escrituras. Si algo se siente espiritual, pero contradice la Biblia, no viene del Espíritu Santo. Dios no se contradice. Además, el Espíritu Santo no anula la mente ni la voluntad del creyente. Él guía, convence y transforma, pero no manipula ni descontrola. La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. 1 Corintios 14:32. Eso nos enseña que la obra del espíritu produce dominio propio y no pérdida de control. Donde Él gobierna hay orden y edificación, no hay confusión. También debemos entender que la llenura del Espíritu Santo no es un evento emocional aislado, sino una vida rendida diariamente a Él. Ser llenos del Espíritu implica caminar en obediencia, morir al yo y permitir que Cristo sea formado en nosotros. Por eso Pablo conecta la llenura del Espíritu con una vida práctica, relaciones sanas, palabras que edifican con humildad y gratitud. Efesios 5, 18 al 21. Y algo muy pastoral aquí. El Espíritu Santo no es solo para los momentos espirituales del culto. Él actúa en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en el carácter cuando nadie nos ve, en la fidelidad diaria. Él no solo nos unge para servir, Él nos transforma para vivir. Así que una iglesia verdaderamente llena del Espíritu Santo no es la más ruidosa, sino la más parecida a Cristo. No es la que más presume poder, sino la que más refleja amor, verdad y santidad. Cuando el Espíritu Santo gobierna, Cristo es exaltado, la iglesia es edificada y Dios es glorificado. Algo que necesitamos entender es que no todo lo que emociona edifica y no todo lo que edifica emociona. El Espíritu Santo no trabaja solo con sentimientos, trabaja con verdad que transforma. A veces su obra es poderosa y visible y otras veces es silenciosa pero profunda. Muchas de las mayores obras del Espíritu ocurren en silencio cuando nadie aplaude. El Espíritu Santo nos incomoda antes de consolarnos. Primero confronta el pecado, luego trae paz. Primero nos muestra lo que debe morir en nosotros para luego formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso huir de la corrección bíblica no es espiritual. Al contrario, la corrección es una evidencia de que el Espíritu está obrando en nosotros. También es importante decir esto: el Espíritu Santo no se mueve por presión humana, no responde a gritos, ni fórmulas, ni frases repetidas, ni ambientes forzados. Él se mueve donde hay corazones humildes, rendidos y obedientes. No se trata de invocarlo como si fuera una fuerza, sino de caminar en comunión con Él. Y aquí va algo muy práctico. Si el Espíritu Santo gobierna tu vida, obviamente eso se va a notar en cómo hablas, cómo perdonas, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a los demás, cómo reaccionas cuando nadie te está viendo. La espiritualidad no es solo levantar las manos en el culto, es vivir con Cristo cuando las bajas. Por eso no busquemos solo experiencias, busquemos una transformación. No busquemos solo poder, busquemos santidad. El Espíritu Santo no vino a hacernos famosos, vino a hacernos parecidos a Jesús. Y cuando eso ocurre, la fe deja de ser un discurso y se convierte en una vida que glorifica a Dios todos los días. Para cerrar esta idea, pensemos en esto. Tener al Espíritu Santo no significa que ya no luchamos, significa que ahora no luchamos solos. Él no elimina automáticamente los procesos, pero nos sostiene en medio de ellos. A veces esperamos que el Espíritu Santo nos saque del fuego, cuando muchas veces su obra es caminar con nosotros dentro del fuego y formarnos ahí. El Espíritu Santo tampoco trabaja con prisas. Nosotros queremos cambios rápidos e inmediatos, pero Él trabaja en profundidad. Va tratando áreas del corazón poco a poco, enseñándonos a depender de Dios, a orar con sinceridad y a vivir con obediencia, aun cuando eso nos cueste.
Eso también es poder espiritual, aunque no se vea espectacular. Y algo muy importante, el Espíritu Santo siempre nos llevará a amar la verdad aunque nos confronte. Nunca nos llevará a justificar el pecado, a torcer las escrituras o a vivir una fe muy cómoda. Él produce convicción, pero no condenación. Corrección, pero con esperanza. Así que si de verdad queremos una vida llena del Espíritu Santo, no empecemos preguntando ¿qué experiencia puedo tener?, sino ¿qué área de mi vida necesita que yo rinda a Cristo? Porque donde hay rendición, ahí hay llenura. Y donde hay obediencia, ahí hay poder de Dios. Y donde el Espíritu Santo gobierna, Cristo se forma en nosotros. Al final esa es la meta, no impresionar a la gente, sino agradar a Dios, no aparentar espiritualidad, sino vivir una fe genuina. El Espíritu Santo no vino a adornar nuestra vida cristiana, Él vino a dirigirla por completo. Y cuando le damos ese lugar, nuestra vida empieza a hablar más fuerte que cualquier mensaje. Cuando hablamos del Espíritu Santo como persona, no estamos diciendo que sea una fuerza, sino una energía o algo que se siente. El Espíritu Santo es alguien, no algo. La Biblia lo presenta como una persona real, con mente, voluntad y emociones, no como un poder impersonal. La Escritura dice que el Espíritu habla en Hechos 13:2, que enseña en Juan 14:26, que guía en Romanos 8:14, que intercede en Romanos 8:26 y que da testimonio en Juan 15:26. Eso no lo hace una energía, eso lo hace una persona. Nadie puede enseñar, guiar o interceder sin ser alguien. Además, el Espíritu Santo puede ser entristecido, dice Efesios 4:30, puede ser resistido en Hechos 7:51 o incluso ofendido. No se entristece una fuerza, se entristece una persona. Esto nos muestra que Él se relaciona con nosotros de manera personal y real. Jesús mismo habló del Espíritu usando pronombres personales. Él dijo, Él os guiará a toda la verdad en Juan 16:13. No dijo eso, dijo Él. El Espíritu Santo no es inferior al Padre ni al Hijo. Es la tercera persona de la Trinidad, plenamente Dios y plenamente personal. Y esto cambia mucho nuestra forma de vivir la fe. Si el Espíritu Santo es una persona, entonces no lo usamos, nos relacionamos con Él, no lo manipulamos, lo escuchamos, no lo activamos, caminamos con Él. La vida cristiana no es aprender técnicas espirituales, es aprender a vivir en comunión con una persona divina que habita en nosotros. Por eso hablar del Espíritu Santo como persona nos llama a respeto, obediencia y sensibilidad espiritual. No se trata solo de sentir su presencia, sino de honrar su voz, responder a su guía y permitir que Él dirija nuestra vida diaria. Donde el Espíritu es tratado como persona, Cristo es exaltado, la fe se vuelve viva y real. La Biblia enseña que el sello del Espíritu Santo es la marca de que pertenecemos a Dios. Pablo lo dice así, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. En otras palabras, cuando una persona cree genuinamente en Cristo, Dios pone su sello sobre él o sobre ella. Ese sello no es algo visible, pero es real y eterno. En tiempos bíblicos, un sello significaba propiedad, identidad y seguridad. Cuando el Espíritu Santo nos sella, Dios está diciendo, este es mío. No es un sello que nosotros ganamos por obras, ni porque se activa con emociones. Es una obra de Dios basada en la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es también las arras, es decir, la garantía de nuestra salvación futura, dice Efesios 1:14. Ahora, ¿cómo se evidencia ese sello en la vida del creyente? No se evidencia principalmente en experiencias extraordinarias, sino en una vida transformada. El sello del Espíritu se nota cuando hay convicción de pecado, amor por la verdad,
hambre por la palabra y deseo de agradar a Dios. El creyente sellado no es perfecto, pero ya no vive cómodo en el pecado. La evidencia más clara del Espíritu Santo en nosotros es el fruto, no el espectáculo. Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso no se produce de la noche a la mañana, pero sí se va formando con el tiempo. Donde el Espíritu Santo gobierna, el carácter empieza a cambiar. También se evidencia en una vida de nueva dirección. El creyente sellado por el Espíritu empieza a ser guiado por Dios, no por sus viejos deseos. Hay lucha, sí, pero también hay sensibilidad espiritual. La voz del Espíritu trae corrección, guía y consuelo. Y cuando fallamos, no nos deja tranquilos, nos lleva al arrepentimiento y a la restauración. Así que el sello del Espíritu Santo no es una emoción pasajera, ni una manifestación puntual como el hablar en lenguas. Es la presencia permanente de Dios en el creyente, produciendo una vida que poco a poco refleje a Cristo. No se trata de cuánto sentimos, sino de a quién pertenecemos y cómo esa pertenencia transforma nuestra manera de vivir. El pecado contra el Espíritu Santo ha asustado a muchos, pero la Biblia no lo presenta como algo confuso, sino como algo muy serio y muy claro. Jesús habló de este pecado cuando los fariseos vieron una obra evidente de Dios y aún así dijeron que venía del diablo, en Mateo 12, 31 al 32. En palabras sencillas, pecar contra el Espíritu Santo es rechazar de manera consciente, continua y deliberada la obra del Espíritu, aún sabiendo que viene de Dios. No es un pecado cometido por ignorancia, debilidad o una caída momentánea. Es una actitud endurecida del corazón. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, muestra la verdad y apunta a Cristo. Cuando una persona resiste constantemente esa voz, llama malo a lo que Dios llama bueno y se cierra por completo al arrepentimiento, llega a un punto donde ya no quiere ser corregida. Ese rechazo final es lo que la Biblia llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, algo muy importante y pastoral. Si alguien tiene temor de haber cometido ese pecado, es señal de que no lo ha cometido. ¿Por qué? Porque el corazón endurecido no se preocupa, no se examina, no se arrepiente. El que ha pecado contra el Espíritu ya no siente convicción. Ese pecado no es decir algo mal en un momento de enojo, no es dudar, no es luchar con la fe, ni siquiera caer en pecado. Todos luchamos. El problema no es la lucha, es cerrar el corazón y rechazar permanentemente la verdad. Así que en resumen, el pecado contra el Espíritu Santo no es un error, es una decisión. No es una caída, es una resistencia constante. No es falta de emoción, es rechazo del arrepentimiento. Por eso, mientras una persona escuche la voz de Dios, sienta convicción y busque a Cristo, hay esperanza. El Espíritu Santo no vino a destruir, vino a salvar, pero rechazarlo una y otra vez endurece el corazón. Por eso la Biblia nos llama a oír su voz hoy, mientras todavía hay tiempo. La Biblia no enseña que el Espíritu Santo sea una paloma. La paloma no es su identidad, es solo un símbolo. Esto es importante tenerlo claro, porque a veces se habla del Espíritu Santo como si fuera literalmente un ave, y eso no es bíblico. En el bautismo de Jesús, la Escritura dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, Mateo 3:16. Fíjate bien, en la palabra como, no dice que se convirtió en paloma, sino que descendió de una manera visible y suave, similar a una paloma. Fue una señal
no una transformación. La Biblia usa muchos símbolos para ayudarnos a entender la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, el viento para hablar de su poder invisible, Juan 3:8, de el fuego para hablar de su pureza y santidad, allá en Hechos 2:3, de agua para hablar de vida y renovación, Juan 7:38 al 39, y la paloma para hablar de su pureza, su paz y su aprobación divina. Pero ninguno de esos símbolos define quién es el Espíritu Santo. Él no es viento, no es fuego, no es agua y no es paloma. Él es una persona divina, es la tercera persona de la Trinidad. Confundir el símbolo con la persona nos lleva a una fe superficial. El Espíritu Santo no viene a revolotear sobre los cultos ni a posarse en algunos lugares. Él habita en el creyente. No lo representamos con figuras, lo honramos con obediencia. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo, no pensemos en un ave blanca, pensemos en Dios mismo viviendo en cada uno de nosotros, guiándonos, corrigiéndonos y formando a Cristo en nuestra vida. Los símbolos ayudan a explicar, pero la verdad es más profunda. El Espíritu Santo es Dios, no una imagen. Para cerrar esta enseñanza, quedémonos con esta verdad sencilla, pero profunda. El Espíritu Santo no es fuerza, no es una fuerza, no es una emoción, no es una paloma, ni una experiencia momentánea. Es Dios mismo, una persona real, presente y activa en la vida del creyente. Él no vino a reemplazar a Cristo, vino a exaltarlo, no vino a hacer ruido, vino a transformar corazones. Hemos visto que Él sella al creyente, nos da identidad, nos guía en la verdad y produce fruto en nuestra vida. Su obra no siempre es espectacular, pero siempre es muy profunda. Donde Él gobierna hay convicción, hay crecimiento, hay cambio real. También entendimos que resistir al Espíritu Santo, apagar su voz o endurecer el corazón es algo muy serio. Por eso la Biblia nos llama a escucharlo hoy, a caminar sensibles a su guía y a vivir una fe sincera, no religiosa ni superficial. Así que el llamado final no es a buscar experiencias raras, sino relación con Él. No a controlar al Espíritu, sino a rendirnos ante Él. No a aparentar espiritualidad, sino a vivir una vida que refleje a Cristo en lo cotidiano. Cuando el Espíritu Santo ocupa su lugar correcto, la iglesia camina en poder, con orden y en fuego de verdad. Pero sobre todo en libertad y con santidad. Ese es el cristianismo bíblico, una vida dirigida por el Espíritu, centrada en Cristo y fundamentada en la palabra de Dios. Así concluimos esta enseñanza. Espero que haya traído claridad, fundamento bíblico y equilibrio a nuestra comprensión del Espíritu Santo. Que no lo veamos como una emoción pasajera, como una idea mística, sino como Dios mismo obrando en cada uno de nosotros, guiándonos en una vida centrada en Cristo y centrada en su palabra. Mi oración es que esta enseñanza nos lleve no solo a saber más de Él, sino a vivir mejor, a caminar sensibles a la voz del Espíritu Santo, a honrarlo con obediencia y a reflejar a Cristo en lo cotidiano. Que nuestra fe no se base en lo que sentimos, sino en la verdad que transforma. Gracias por acompañarme hasta aquí. Sigamos examinando la Escritura, creciendo en gracia y afirmando nuestra fe en la verdad bíblica. Que Dios te bendiga y recuerda, una vida guiada por el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo.